Aleluya. Vamos a recibir así al pastor Vladimir con su palabra. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer poder estar aquí en medio de ustedes, aquí en la casa de Dios y casa nuestra también, porque somos hijos de Dios, así que estamos agradecidos de un día tan importante, domingo, día del Señor. Le agradezco al Señor, le agradezco a vuestro pastor y amigo también, personal mío, por concederme este lugar. Siempre le digo, este es un lugar que honro y respeto porque es el lugar donde nosotros hablamos de parte de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos. Me acompaña mi esposa, le va a dar una palabrita de saludo, y también me acompañan valiosos hermanos que me tienen ahí, que me cuidan, Que Dios les bendiga. Es un placer estar entre ustedes y celebrar esta buena noticia. Ha nacido el Salvador, tanto para los pastores como para nosotros. En la ciudad de David nació el Salvador. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder nosotros haberle conocido y celebrarlo. Así que Dios le bendiga y espero que en esta mañana usted sea ministrado por la palabra. Dios le bendiga. Bien, hermanos, yo les invito a abrir sus Biblias y considerar una porción de la palabra del Señor. Yo respeto y aprovecho la oportunidad que la cristiandad debe de estar enfrascado en una tarea tan importante, y es hablar sobre la encarnación, la humanización, la venida de nuestro Señor y Salvador aquí a esta tierra para salvarnos. Quiero decirles que es una de las doctrinas cardinales de la cristiandad que debemos de resaltar. Yo quiero considerar una porción de la palabra del Señor que está en el libro de 2 Corintios, y quiero leer los versículos del capítulo 5, versículo 14 al 18. Dice esta porción de la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 5, y hay un hermoso mensaje de parte del Señor que está aquí en esta porción. Reitero, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 18, lo leo y así a continuación pues vamos a orar. Y dice esta porción, 2 Corintios 5, 14. Bien, si usted lo localizaba, pues entonces sígalo con la vista ahí. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bendito orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, Dios, te agradecemos, invocamos tu nombre. Y te agradecemos, Dios, porque tú has hecho posible que cada uno de nosotros estemos acá, en esta tu casa, donde tú has prometido hablar a tu pueblo, donde tú has prometido escuchar nuestro clamor. Y aquí estamos, Señor, gracias porque tú has hecho posible que estemos aquí. Ahora nos presentamos ante ti y te pedimos perdón por nuestra falta y pecado, y te pido de que tú estés apartando todo aquello que puede estar haciendo interferencia entre tú y nosotros. Y rogamos, Dios, de que tú hables nuestra vida de una manera poderosa y especial. Perdona nuestra falta y pecado, y que tu glorioso Dios Espíritu Santo esté arropando nuestra vida con tu presencia, iluminando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras facultades, para poder entender tu palabra, interiorizarla en nuestra vida y que sea de gran provecho para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y llevamos ante ti todas nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades, enfermedades, dolencias, perturbaciones, opresiones, todo lo llevamos ante ti en el nombre de Jesucristo, y declaramos nuestra vida y este lugar libre, preparado para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro sustentador, tú eres nuestra alegría, nuestro triunfo, nuestra esperanza, nuestra fuerza. Eres tú, y en este momento te honramos, te bendecimos y te glorificamos, y por eso te pedimos, Dios, que podamos experimentar una unción renovadora, transformadora, reveladora en este momento para nuestra vida y para esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Dios, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, hablar de Cristo, yo quiero decirle que es una tarea muy hermosa. Y le digo esto porque para mí hay, siempre que voy a una iglesia, lo hago porque me siento en deuda con el Señor si yo no hablo al respecto. Y le quiero decir que hay un versículo que para mí es un versículo de oro, que está ya en el libro de Crónicas, en el libro de Primera de Crónicas 12:32, cuando el cronista trataba por todos los medios hablar sobre todas las personas que rodeaban al rey David, que hicieron posible que él tuviera también tanto triunfo. Pero ahí en el corazón del capítulo dice, de los hijos de Isaacar, 200 hombres entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y le digo esto porque estas tres características deben de ser la característica del cristiano en este tiempo, de los verdaderos cristianos. Reitero, en primer lugar, dice ahí que eran entendidos en los tiempos. Y si hay algo que tenemos que entender sobre todas las cosas, y es tratar de hacerle entender a la iglesia en estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Yo soy uno de los que creo que estamos viviendo las últimas horas, los últimos momentos de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y nosotros tenemos que entender los tiempos que me dice la Biblia que vamos a estar viviendo. Estos tiempos donde, hermano, eran tiempos de lucha y tiempos en que dicen que ya la venida del Señor está cerca, pero una de las características de estos tiempos son los vientos doctrinales falsos, la apostasía, y uno de ellos es que producto del espíritu del anticristo que se está moviendo actualmente, si hay una de la doctrina que yo diría, una de la doctrina medular, que es la encarnación, el nacimiento de Cristo, está siendo invadido, atacado fuertemente, y yo creo que desde aquí hasta el punto que se cumpla que muchos nieguen la encarnación de Cristo, no va mucho. Por lo tanto, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, pero no solamente los tiempos que estamos viviendo. Dice que entendido los tiempos. Segundo lugar, sabían lo que Israel debía de hacer, y el cristiano debe saber que tiene una responsabilidad en esta tierra. No estamos aquí para estar orbitando esperando que pase el tiempo, sino que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en esta tierra que tenemos que cumplir como cristianos. Y dice, y cuyo dicho seguían sus hermanos. Tenemos que ser de influencia, tenemos que ser de luz, tenemos que ser de ayuda de otros que necesitan ser salvos también. Estamos con un propósito en esta tierra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que saber lo que nos corresponde hacer. No es simplemente venir a la iglesia. Y también que los dichos nuestros, que seamos de influencia, de ayuda también a otros. Por lo tanto, yo elogio a esta iglesia
que se ocupa en un tema tan importante como la encarnación de Cristo. Y como ya le dije anteriormente, una doctrina fundamental, hermanos, dentro de la cristiandad. Y hoy en día, reitero, la iglesia o esta doctrina está siendo atacada como otras también, que son importantes, están siendo atacadas. Tenemos que entender, hermanos, que el conocimiento que nosotros tengamos de Cristo, que quizás ahora o en el día de hoy no hable específicamente del nacimiento, pero sí de una cristología sana, saludable, que me lleve a despertar a la iglesia y a despertar a la iglesia a dedicarse a un tema tan importante como la cristología. Y le digo esto, hermanos, porque el conocimiento que usted tenga de Cristo determina la calidad de vida cristiana que usted viva. Reitero, el conocimiento que usted tenga de Cristo, eso determina la calidad de vida cristiana. Yo quiero decirle esto porque hay muchas personas, hoy en día vemos que hay muchas personas que corren a la iglesia producto de una necesidad, buscando que Dios les resuelva los problemas. Claro que Dios tiene poder y Dios tiene voluntad y amor suficiente para resolver nuestros problemas. Claro que sí, pero quiero decirle que el evangelio, aceptar a Cristo, no es el fin de mis problemas. Aceptar a Cristo es el comienzo a una vida de conocimiento que produzca cambio en nuestras vidas y que traiga bendición también. Por eso es, hermano, que tenemos que entender que el conocimiento de Cristo o de la palabra de Dios, porque el centro de la Biblia de principio a fin es Jesucristo. Por lo tanto, hermano, quiero decirles que el conocimiento que tengamos de Cristo, eso determina en mi calidad de vida. Aceptamos a Cristo, hermanos, sí, pero quiero decirles que al aceptar a Cristo no es el fin de mis problemas. Entonces, del conocimiento que yo tenga de la palabra del Señor, depende mi calidad de vida, depende de que Dios responda a mis oraciones, porque muchas veces venimos a la iglesia interesados en las bendiciones, pero no en el cambio. No, si no hay cambio, no hay bendición. Si hay cambio, hay bendición, pero todo cambio es consecuente al conocimiento que yo tenga bíblico. Ahora le digo esto porque hay muchas personas que a veces en las iglesias anhelan un cambio. Y hay personas que en la iglesia quieren ser espirituales. Y yo le digo algo a la iglesia donde pastoreo, que le digo, si usted trata de ser espiritual, usted tiene que tratar de ser bíblico. Si usted trata de ser espiritual y no es bíblico, usted comete error y usted será espiritista, pero no espiritual. Si usted quiere ser espiritual, tiene que ser bíblico. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que hacer, y le digo esto porque me gusta mucho la lectura que leyó el pastor ahorita, que habla, que es algo que los ángeles, el cielo se movilizó cuando Cristo nació. Y si el cielo se movilizó, si los ángeles adoraron, ¿cómo no le vamos a adorar nosotros que somos los beneficiados de esa salvación? No fueron los ángeles, somos nosotros. Y como nosotros no nos vamos a movilizar también. Pero quiero decirles, no es simplemente ser espectadores, no es simplemente guardar un conocimiento, sino que hay algo, hermano. Este conocimiento me dice que hay algo que a mí me corresponde hacer. Entonces reitero, para aún yo ser lleno de la bendición del Señor, lleno del Espíritu Santo, tengo que ser una persona llena de la palabra, y la palabra me dice que Cristo nació. Por lo tanto, vemos, hermanos, que aún los ángeles celebraban. ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros? Ahora quiero decir, hermanos, que en el caso de la Navidad, la celebración de la Navidad, hoy en día, y por eso quise escoger este pasaje, porque muchas veces estamos más influenciados por la cultura que por la Escritura. Y hay algo especial que me dice este pasaje, especialmente el versículo 16, que termino de leer. Cuando dice, de manera que si nosotros conocíamos a alguien según la carne, ya no le conocemos así. Si aún a Cristo conocíamos según la carne, según los criterios del mundo, ya no le conocemos así. Por eso es que tenemos que ir a la Biblia, a conocer al Cristo de la Biblia. Por eso es que yo hoy en día, en este momento le pongo por título Una Navidad con Cristo. Le digo una Navidad con Cristo porque hoy en día aún el mundo secular y pagano celebra una Navidad, pero una Navidad sin Cristo. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que cambiar este enfoque. Tenemos que celebrar la Navidad con Cristo presente. Estamos usando una historia, pero no para depender de una historia, una enseñanza de una historia. Porque el Dios nuestro no es un Dios histórico nada más ni futuro, no. Dios es un Dios eterno y presente, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros, hermanos, si hoy procuremos que esta Navidad nosotros podamos entender
y podamos ingresar a nuestra vida a nuevo conocimiento que nos lleve a nueva actitud para nosotros adquirir la bendición. Yo quiero decirle que muchas veces llega otra vez fin de año, la iglesia vuelve a hablar de Navidad otra vez y entonces pensamos que volvemos otra vez, que es algo cansón, que es algo aburrido. Pero quiero decirte, hermanos, procura que en cada año que pase tú descubras algo nuevo, que tú ingreses algo, un nuevo hábito a tu vida, de tal manera de que tú puedas experimentar el poder de Dios de una manera especial en tu vida. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, reitero, procura en la Navidad conocer algo más profundo sobre la cristología. El cristiano tiene que vivir apasionado por el conocimiento de Cristo. Entonces el conocimiento de Cristo es algo que debe de apasionarnos a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque la calidad de vida mía depende de Él. Nosotros estamos sujetos a un proceso de crecimiento y de cambio. Y le digo esto porque cada año yo debo de buscar un conocimiento nuevo a mi vida. Estamos sujetos a un proceso de cambio, a un proceso de crecimiento en nuestra vida. Y nosotros, a la medida que crecemos, nosotros también alcanzamos bendición. Siempre recuerdo y sé, hermanos, que las cosas que pasó la nación de Israel, en cierto sentido, nosotros también tenemos que pasarlas. Y yo me doy cuenta que la nación de Israel en Egipto oyó hablar de Dios. En el Mar Rojo creyeron en Dios. En el desierto conocieron a Dios. Y en Canaán disfrutaron a Dios. Dios quiere que lleguemos al punto de disfrutar a Dios. Que nuestra fe no sea una fe ajena, sino, hermanos, que nosotros lleguemos que nuestro crecimiento. Por eso es que muchas veces en la iglesia, a veces nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones de una manera fácil. Si Dios te contesta de una manera fácil, tú no creces. Porque muchas veces, hermano, nosotros engordamos, pero no crecemos, o envejecemos y no maduramos. Por eso es que las cosas, como yo a veces digo, las bendiciones de Dios no están a precio rebajada. No, las mismas exigencias del pasado son las mismas exigencias de ahora. Si tú quieres que Dios te use como Moisés, sí, pero tú tienes que pasar por un proceso como el que pasó Moisés. Tú quieres que Dios te use como Daniel, Dios también, pero tú tienes que ser como Daniel. Tú quieres que Dios te use como Pablo, Dios también lo quiere hacer, pero tú tienes que vivir con la fidelidad que vivía Pablo. Entonces vemos que la misma exigencia de la Biblia es la misma exigencia de este tiempo si queremos ver la bendición. Y si hoy queremos ver una iglesia llena de poder, por el cual tenemos que luchar de hacer regresar el poder de Dios a la iglesia, nosotros tenemos que volver a ir a la Escritura, a la palabra del Señor. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que entender, ya le dije, Israel oyó hablar de Dios, creyó en Dios, conoció a Dios y después disfrutó a Dios. Si te sientes cansado del evangelio, quizás desanimado, desmotivado, porque no has prosperado, yo quiero decirte, métete en el crecimiento de Dios, porque el evangelio, el llamado al evangelio es un llamado al deleite, a deleitarnos en el Señor, es al crecimiento espiritual, es a experimentar a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que apartar todo aquello que sea quizás secularismo, quizás sea cultura y no escritura, para nosotros poder experimentar a Dios en nuestra vida. Ahora, es bueno, hablando de Cristo, yo quiero decirte, todo lo que Cristo conquistó, lo conquistó para mí. Todo lo que Cristo conquistó, lo conquistó para mí. El sacrificio de Cristo por nosotros no fue simplemente la cruz. El sacrificio de Cristo por nosotros comenzó en el pesebre. Porque el hecho, todas las cosas en la Biblia tienen un significado. Cristo nació en un pesebre. Cristo podía haber nacido en otro lugar, pero Cristo nació en una condición tan baja para que no hubiera un ser humano que dijera que porque su vida es un caos o un problema, que Cristo no le interesa. No, si Cristo nació en un lugar fétido, en un lugar incómodo, yo quiero decirle es porque Él está dispuesto a nacer en el corazón del hombre más bajo y más pecador que vive en esta tierra. Pero sin embargo, Cristo nació en el pesebre, pero no permaneció en el pesebre. Él salió del pesebre, y así es también. Cristo nace en cualquier persona, pero sin embargo no podemos permanecer siempre siendo lo mismo, sino que tenemos que cambiar nuestra vida. Y me doy cuenta que todo tiene un significado. Cristo nació en el pesebre, por eso si Cristo hubiera nacido
en una cuna de oro, hoy nosotros hubiéramos dicho, bueno, mi vida no está a ese nivel, a esa dimensión, por lo tanto, Cristo nació para otro tipo de personas, pero no para mí. Yo estoy excluido de sus planes, pero qué bueno saber que por muy baja que sea mi condición, yo estoy incluido en los planes y los propósitos de Dios. Bendito sea el Señor. Y le digo esto, hermano, porque todo lo que sucede en la Biblia, y por eso es que tenemos que ver que todo lo que conquistó Cristo, lo conquistó para mí. Ahora, ¿por qué si Cristo conquistó tanto? ¿Por qué podemos vivir una vida, hermano, quizás espiritualmente escasa o miserable o baja? Yo me doy cuenta que aún cuando Cristo murió, Cristo derramó su sangre de 4 maneras. Y aunque me salga un poquito de la Navidad, Cristo derramó su sangre de 4 maneras, y eso representa que Cristo conquistó, Cristo pagó por toda la maldición que trajo el pecado. Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre en primer lugar en la agonía del Getsemaní. Dice que su sangre ligada con sudor. Segundo, derramó su sangre por los latigazos de los romanos. Tercero, derramó sangre por la corona de espina que le fue clavada en la cabeza. Y derramó su sangre por los clavos en la cruz. 4 maneras en que Cristo derrama su sangre, que en definitiva, reitero, aunque se aparte un poquitico la Navidad, pero le digo para que usted tenga un poquito de interés en conocer la cristología, y es porque Cristo pagó por toda la maldición que produjo el pecado en la tierra, que está en Génesis 3 allá. Por ejemplo, la agonía de cuando el sudor era como gota de sangre, esa es la agonía del pecado. El pecado trae una agonía, pero cuando nosotros tenemos a Cristo somos libres de esa agonía. Cuando Cristo derramó sangre por los latigazos, ese es el castigo por el pecado. Cuando derramó por la corona, eso fue la maldición también. Por causa tuya la tierra va a producir espinos. Y también y va a tener que vivir con el sudor de tu frente. Por eso me doy cuenta que Cristo, todo lo que hizo, todo tiene un sentido. Tenemos que prestar atención a todo. Y después también sangró por los clavos, porque esa es la condenación eterna que produce el pecado. Pero gracias a Cristo cubrió toda la maldición que trajo el pecado, para que nosotros verdaderamente pudiéramos disfrutar esa libertad plena que verdaderamente Él conquistó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo lo que Cristo conquistó, lo conquistó para mí. El sacrificio de Cristo, reitero, por nosotros, porque fue un sacrificio. Dejar un trono de gloria para venir a nacer en un pesebre, eso es un sacrificio. El sacrificio por nosotros, el sacrificio de Cristo comenzó allí en el pesebre. Allí fue que comenzó. Ahora bien, vamos a ver, yo quiero un momentico mencionarle tan siquiera los propósitos por lo cual Cristo vino a esta tierra. Porque es bueno entender cuáles son los propósitos. El primer propósito de Cristo al venir a esta tierra, Cristo vino para darnos a conocer a Dios. Acuérdense que Él dijo en Mateo 11:25, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien éste quiera declararlo. Cristo vino, por lo tanto me doy cuenta que Cristo es la revelación máxima de Dios al hombre. Cristo, reitero, vino para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, nosotros somos carne. La única manera que nosotros pudiéramos conocer a Dios es que Dios se hiciera semejante a nosotros los hombres. Por eso, hermano, es que Cristo descendió a nosotros para que nosotros pudiéramos ascender a Él. Cristo se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Cristo cruzó de la dimensión espiritual a la natural para que nosotros también pudiéramos cruzar de la dimensión natural a la dimensión espiritual. ¿Qué sería de nosotros? Porque muchas veces hay cristianos que se concentran en la cruz nada más. Pero ¿qué sería de nosotros sin los mensajes, los milagros y las enseñanzas de Cristo? Por lo tanto, Cristo vino a revelarnos a Dios. Cristo vino a revelarnos a Dios. En segundo lugar, Cristo vino para socorrer a la humanidad. Acuérdense que en Génesis capítulo 3 me dice que Satanás por engaño le arrebata al hombre lo que Dios le había dado.
Por lo tanto, Dios había hecho una advertencia: el día que tú me desobedezcas va a morir, el día que comas de ahí va a morir. Por lo tanto, Dios había hecho una advertencia previa. El hombre hizo caso omiso y por eso es que entonces Satanás le arrebata al hombre la bendición que Dios le había dado. Por lo tanto, era un asunto. Dios había cumplido con su responsabilidad, por lo tanto, era un asunto entre Satanás y el hombre. Pero como ningún hombre, todo el hombre estaba infectado por el germen de pecado, no podía enfrentarse a Satanás, pero tenía que ser, en esta batalla, tenía que ser alguien que perteneciera a la raza humana. Por lo tanto, Cristo vino y se hizo hombre y le dijo: diablo, aquí ahora yo estoy como hombre y yo vengo a arrebatarte a ti lo que tú le arrebataste por engaño al hombre. Yo vengo ahora a conquistarlo para devolvérselo a ellos. Entonces Cristo tuvo que hacerse humano. Ahora, en tercer lugar, Cristo vino para proveernos un ejemplo y modelarnos una vida digna del Señor. Por eso es que Cristo nace como nosotros y vivió 33 años en esta tierra. Por lo tanto, hermano, reitero, Él vino a modelarnos una vida. Por eso Cristo se autotitulaba el Hijo del Hombre. No dijo un hijo de hombre, el Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue el único que vivió como Dios quiere que vivan los hombres. El único que vivió, el único hombre que vivió como Dios quiere que vivan los hombres, Cristo. Por eso Él dijo: yo soy el Hijo del Hombre. No dijo un hijo del hombre, el Hijo del Hombre. Quiere decir que vino a modelar una vida. Por eso el apóstol Pablo decía en uno de los pasajes que me habla más de la cristología, y fue en Filipenses 2:5, que dice Pablo: hayan ustedes de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que esperarse, sino que se humilló y vino a esta tierra y estuvo en la condición de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Pero Pablo dice: hallen ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que precisamente Cristo vino a modelar una vida y yo tengo que mirar a Cristo. Hay cristianos que vienen a la iglesia simplemente concentrados en la bendición de Dios, pero no concentrados en el modelo de hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Y por eso Pablo dice: hallen ustedes el sentir que hubo también en Cristo. Me doy cuenta que Cristo estaba arriba en gloria y Cristo descendió. Él decidió descender. Él decidió sufrir y servir. Pero sin embargo, yo me doy cuenta que hay un personaje en la Biblia que fue todo lo contrario de Cristo, que me lo dice en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y eso de Satanás, que dice que Satanás dice: subiré a lo alto, levantaré mi trono, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Me doy cuenta que el Espíritu de Cristo era bajar, servir y sufrir. El de Satanás era subir y estar bien, era subir y que le sirvieran. Pero hoy en día, cuando vamos a la iglesia, decimos: ¿a quién tú te pareces? ¿En qué dirección tú vas? ¿En la dirección que caminó Cristo o en la dirección que caminó Satanás? ¿Qué tú quieres? ¿Subir y protagonismo y felicidad? ¿O tú quieres bajar como Cristo y servir y humillarte? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde tú te diriges? Entonces, cuando miramos a Cristo, nos damos cuenta, hermano, Cristo es el paradigma del cristiano, donde nosotros miramos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y yo te digo algo: ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿En la dirección que transitó Satanás o en la dirección que transitó Cristo? Cristo, Él bajó y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Satanás quiso subir, que no llegó a subir, y Dios lo derribó hasta lo sumo. Ahora, Cristo también, hermanos, por eso es que Cristo viene para proveernos un ejemplo. Número 4. Cristo vino para ofrecer un sacrificio para lograr nuestra salvación. Y sin cuerpo, quiere decir que Cristo necesitaba un cuerpo para ofrecer un sacrificio que le pagara al Padre por nuestros pecados. Por lo tanto, era imposible que Cristo ofreciera el sacrificio que nos iba a pagar la redención de nuestra vida si no hubiera tenido un cuerpo. Y entonces, hermano, quiero decirte que para tener un cuerpo, Él tuvo que nacer. Por lo tanto, hermano, quiero decirte que tan importante es la cruz como el pesebre. Sin el pesebre no es posible la cruz, el sacrificio de la cruz. Así que me doy cuenta que hoy la cristiandad tiene que volverse a mirar a Cristo y sobre todas las cosas ver la humanización, la encarnación
de Cristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vino a esta tierra por nosotros. Así que el centro de la vida de la iglesia, del cristiano, es Cristo. Sin cuerpo o sin haber nacido no hubiera adquirido un cuerpo, y sin cuerpo no hubiera ofrecido el sacrificio que necesitábamos nosotros los humanos. Número 5, Cristo vino para proveernos una vida de poder. Yo siempre recuerdo que Cristo, Él dijo en Juan 11, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo: yo seré la resurrección y la vida. Cristo, antes de morir y resucitar, Él resucitaba muertos. Por lo tanto, me da evidencia que Él es el Dios de poder. Cristo no necesitaba morir y resucitar para Él adquirir el poder. De hecho, ahorita el pastor leía cuando dice: le doy una noticia que es de gran gozo para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Cristo no nació para ser Salvador. Él nació siendo Salvador. Cristo no tuvo necesidad de morir y resucitar para Él adquirir poder. No, el problema es que Él lo tenía y lo demostró antes. Antes de morir, Él demostró que tenía el poder para resucitar muerto, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo. Pero Él simplemente transitó por la muerte y resucitó y por la resurrección para hacer una transferencia de poder a nosotros. Porque el triunfo de Cristo es mi triunfo. Ahora simplemente lo que me resta a mí es caminar con Cristo y como caminó Cristo, y entonces yo voy a tener ese poder. Entonces me doy cuenta que Cristo vino para proveernos una vida de poder, que yo viviera una vida de poder sobre el pecado y sobre el mundo en esta tierra. Número 6, Cristo vino para garantizarnos nuestra resurrección y vida. Fíjense ustedes de qué manera Cristo podía garantizarnos lo que Él dijo en Juan 14, cuando Él dijo: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Voy por lo tanto a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde ustedes estén, yo también esté, para que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, ¿en qué momento Cristo iba a hacer eso? Si Cristo, hermano, si Cristo no transitaba por la muerte, por lo tanto, Cristo vino para proveernos y garantizarnos nuestra resurrección y la vida eterna. Hoy, felizmente, ya la muerte no se constituye un terror para el cristiano, sino que es simplemente una puerta, una transición a una vida, no una vida mejor, sino a una vida perfecta. Por eso es que Cristo también vino para eso. Y número 7, Cristo vino para ser juez de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo, nadie puede decir que no se puede si Cristo pudo. Cristo vino a demostrarnos que sí se puede, con Él se puede. Y lo que hizo que Cristo triunfara fue el Espíritu Santo, pero ese es el mismo Espíritu que guió a Cristo, es el mismo Espíritu que Él nos dejó a nosotros. Por lo tanto, nadie puede decir no se puede porque Cristo pudo. Nadie puede hacerle un cuento a Cristo, hermano. Y te digo algo, Cristo no nos exige algo que Él ya no haya cumplido. De hecho, a mí me llena de gozo, y a veces las personas dicen: bueno, si Dios es un Dios de poder, ¿por qué Cristo sufrió tanto? Bien, Cristo llegó a esta tierra en el momento más oscuro de la humanidad. De hecho, Isaías, el profeta Isaías lo dice, que los que andaban en tinieblas y en sombra de muerte vieron la luz. Quiere decir, Cristo llegó en medio del imperio más cruel, el imperio romano. ¿Sabe para qué? Para Él demostrar: nunca nuestros días y tiempos serán como los de Cristo. La iglesia primitiva también transitó por el mismo imperio romano. Por lo tanto, la iglesia primitiva también transitó por momentos duros y difíciles. La iglesia nació en medio de ese imperio para que hoy nosotros no tengamos excusa. Por lo tanto, Cristo es el juez. Quiere decir, Él es el que nos va a pedir cuenta. Ahora bien, dentro de la obra de Cristo hay 4 eventos. Ya le estoy hablando de los propósitos principales. Hay otros propósitos. Pero sí quiero decirle que hay 4 eventos
En la obra redentora de Cristo para nosotros hay 4 eventos principales, que yo diría que son los eventos cardinales, medular de nuestra redención. Y es 1, encarnación; 2, muerte; 3, resurrección; y 4, ascensión. 4 puntos principales en la obra de redención de Cristo por la humanidad. En la encarnación recibimos revelación. En la muerte recibimos perdón. En la resurrección recibimos poder. Y en el ascenso recibimos glorificación y vida eterna. Es decir, que cubrió toda nuestra redención la cubrió Cristo. Reitero, en la encarnación fue necesario para traernos revelación. Como le digo ahorita, ¿qué sería de nosotros sin las enseñanzas, los sermones, los milagros de Cristo? Por eso es que Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los secretos y todos los misterios de la sabiduría, de toda la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Pablo le dijo también a los corintios que Cristo era sabiduría y poder de Dios. Si tú quieres sabiduría y poder de Dios, todas esas cosas convergen en Cristo. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, en la encarnación nosotros recibimos revelación. En la muerte recibimos, porque de qué nos sirve la enseñanza, pero si no se hubiera sacrificado. En la muerte recibimos el perdón gracias a que Él pagó la deuda de nosotros. Pero en la resurrección nosotros recibimos poder, porque Pablo lo dice en Filipenses 3:7: cuántas cosas para mí eran ganancia, las estimo como basura, con el fin de ganar a Cristo. Dice, de experimentar y que el poder que resucitó a Cristo de los muertos more en mí. Y dice Pablo vivía tan apasionado de Cristo, dice que llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, yo quiero sufrir como sufrió mi maestro, yo quiero morir como Él murió. Quiere decir que vivía tan apasionado, y fue un hombre que vivió apasionado, pero fue un hombre que experimentó a Cristo. Por lo tanto, yo quiero decirle que lo que más nosotros necesitamos es pasión por Cristo, porque Cristo, hermano, Cristo se manifiesta a aquellos que verdaderamente viven apasionados con Él. Hoy en día la iglesia necesita pasión por Cristo. Ahora, yendo a este pasaje, me doy cuenta de una cosa. Pablo dice en el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñir quiere decir me hace adicto, me esclaviza. Dice, me siento pegado a Cristo, que sin Él no puedo vivir. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que uno murió por todo y luego todos murieron. ¿Por qué? Porque es que en la muerte de Cristo está nuestra muerte, y en la resurrección de Cristo está nuestra resurrección. Dice, porque el amor de Cristo lo constriñe pensando que por todos murió y luego todos murieron. Y dice el versículo 15: y por todos murió. Y dice, para que los que ahora viven, y ahí donde está el peligro, para que los que ahora viven ya no vivan para ellos. ¿Cuántos viven aquí? Para que usted ya no viva para usted, que usted viva para Cristo. Y aquí donde está el gran peligro de la iglesia actualmente es esta: que nosotros pensamos que porque llegamos a la iglesia ya estamos en el cielo. Y quiero decirte que el destino de nosotros no es la iglesia, el destino de nosotros es el cielo. Tristemente hay personas que van a llegar a la iglesia, pero no van a llegar al cielo. Hay cristianos equivocados, hermano. Nuestro destino es el cielo, no es la iglesia. Y por eso es que muchas veces hay iglesias en otros lugares que hay frialdad, porque la gente piensa que ya porque llegaron y se sentaron y lograron estar en un espacio en la iglesia, en una lista en la iglesia, ya por eso tienen el cielo. No, estamos equivocados, hermano. Esta es la antesala del cielo. Aquí venimos a prepararnos, aquí venimos a buscar a Dios para nosotros servirle afuera, pero este no es el cielo todavía. Todavía tenemos, hermano, que luchar para llegar allá arriba. Por eso que te decía ahorita, le ponía por título: viviendo una Navidad con Cristo, no con las tradiciones, una Navidad con Cristo. Yo quiero experimentar lo que experimentaron aquellos pastores. Yo quiero experimentarlo. Ahora, y quiero hablarle un poquito, cuando dice para que los que ahora viven ya no vivan para ellos, sino para aquellos que murieron y resucitó por ellos.
yo quiero decirle, en la iglesia conviven muchas personas. Pero el hecho de que usted esté en la iglesia no quiere decir que ya usted va a ser salvo. Miren, en la iglesia conviven ovejas, pero conviven cabras, lobos, asalariados y pastores. En la iglesia conviven todo este tipo de personas, no en esta iglesia, en otras iglesias. ¿Cuáles son las ovejas? Bueno, Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y dice el versículo siguiente, dice, yo le doy vida eterna, ni nadie la arrebatará de mi mano, ni perecerán jamás. Entonces, me pone bien claro. Ezequiel 34 da una clasificación de 5 o de 6 tipos de ovejas. Las gordas, perniquebradas, enfermas, descarriadas y perdidas. 5 tipos de ovejas. Pero cuando yo le digo esto, en la iglesia hay cabras. La cabra es el tipo de creyente que no hay garantía de salvación para ellos. ¿Cuáles son las cabras? Las cabras y las ovejas les gusta la misma dieta, son herbívoros. Pero aunque se parecen, no son la misma. Las cabras es la especie de cristianos que no se someten a un pastorado, no quieren que lo guíen, que lo pastoreen. Son el tipo de personas que vive concentrado, no vive concentrado en Dios ni en los demás, sino concentrado en ellos. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que cantan y oran. Sí, cantan y oran porque están interesados en la bendición de Dios. Es una especie de cristianos que quieren saquear la bendición de Dios para ellos, pero para construir no el reino de Dios, sino mi propio reino. Son personas que no les gusta ser pastoreados, pero son personas que son bendecidas, pero no son fructíferas. Y es peligro. En Mateo 25:31 dice Cristo que cuando Él venga rendirá delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, así como el pastor aparta las cabritas de las ovejas y le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque estuve hambre y me dieron de comer, estuve en la cárcel y vinieron a mí, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron. Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto le hiciste uno de ellos, a mí me lo hiciste. Pero le dirá también a los de su izquierda. Yo cada vez que pienso en este pasaje, yo tiemblo un poco porque dice, le dirá también a los de su izquierda. No dice, apartado de mí, maldito al fuego eterno, porque ustedes son drogadictos, adúlteros y mentirosos. No son nada de eso. Sino dice, porque estuve enfermo y no me visitaron. Estuve en la cárcel, no vinieron a mí. Estuve desnudo y no me cubrieron. Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no me hiciste nada, yo a mí no me lo hiciste. Dice, irán esto al castigo eterno. Pero me doy cuenta de una cosa, y es la siguiente. Y es que hoy en día nosotros, la iglesia, se ha hecho el concepto que pecado es hacer las cosas malas. Miren, en la Biblia hay ordenanzas, en la Biblia hay prohibiciones. La Biblia te prohíbe adulterar, mentir, matar. En la Biblia hay prohibiciones, pero en la Biblia hay ordenanzas. Pecado es que tú hagas lo malo que está prohibido. Pero pecado también es, y que te lleva también al infierno, es dejar de hacer el bien que está ordenado. Estas gentes que eran cabras, que el Señor dijo, apartados de mí, no eran inmorales, no eran ladrones ni mentirosos, sino era gente infructífera. Dios espera fruto de nosotros. Hoy en día yo he visto cristianos en las iglesias que a veces cuando predican dicen, no, porque Dios está haciendo un llamado al servicio. Miren, Dios no hace varios llamados. Hay personas que dicen, no, Dios hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a la santidad, un llamado al servicio. Dios hace un solo llamado, pero en varias etapas. Por supuesto que un niño recién nacido o un niño de 3 años, usted no le va a exigir lo que le exige a uno de 13. El trato es diferente. Pero sí quiero decirle que Dios, el mismo que te llama a la salvación,
Es el mismo que te llama al cambio, a la santidad, y el mismo que te llama al servicio, porque Dios está haciendo una inversión en ti. Está haciendo una inversión en nosotros, esperando fruto de nosotros. Por lo tanto, me doy cuenta que las cabras es el tipo de cristiano que está en la iglesia. Si tú le exiges un poquitico, colaboran un poquito, pero no son que están metidos con Cristo. Pero eso dice aquí, para que los que ahora viven ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces me doy cuenta que tengo que entender esto. Entonces, esas son las cabras. Las que no son fructíferas, aunque hayan recibido bendición. La bendición no son señales de salvación. No siempre son señales de salvación. Hay personas que reciben mucha bendición y están en el mundo. El trigo y la cizaña. La cizaña recibía la misma lluvia que el trigo, recibía la misma fertilidad que el trigo, recibía el mismo cuidado del dador que el trigo, pero al final cada cual cogió su rumbo. Entonces, las bendiciones no son siempre señales de salvación. Ahora, en la iglesia hay también, si hay cabras, hay ovejas también, pero hay lobos. El lobo ya, la dieta del lobo es otra. El lobo es la especie de cristiano que busca protagonismo y posición más que servicio. Su arma principal es la murmuración y la lisonja para conquistarte. La murmuración quizás contra los líderes para desviarte, para que salga del cerco. En las iglesias no en esta, pero en otra iglesia hay lobos. Son personas que están al acecho, aunque tú no lo conozcas. Pablo dijo en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perderán el rebaño. Y yo pregunto, ¿por qué Pablo dice después de mi partida? ¿Por qué tiene que ser después de la partida de él? Porque como él era una persona, los lobos siempre consideran al liderazgo. Si el liderazgo es de visión, ellos no sacan la garra, pero cuando si no es de visión o que el líder se aparta, ya. Pero siempre lo hay. En las iglesias hay asalariados. Dice Cristo que los asalariados son los que no sirven por amor, sino sirven por un interés. Cuando ven las cosas difíciles, no están al frente. Son transigentes con el pecado para ganar el aplauso de la gente y por una cuestión de alimentar el ego. Pero por otro lado están los pastores que hablan lo que a Dios le agrada, aunque le cueste el aplauso de la gente. Lo que hacen las cosas a la manera de Dios. Lo que responden a los intereses del Señor. Entonces, me doy cuenta que si aquí dice que el amor de Cristo, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que por todo murió y luego todos murieron, para que los que ahora viven ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que cambia tu óptica. Si quizás tu óptica estaba torcida, yo creo que se lo cambia tu óptica y empieza a servir al Señor, y más cuando la venida del Señor está tan cerca. Y dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocíamos según la carne, quiere decir según las tradiciones del mundo, que muchas veces el mundo está celebrando Navidad, pero yo no sé qué Navidad. Porque Navidad es el nacimiento de Cristo. Y solamente un verdadero cristiano puede celebrar y disfrutar Navidad. Pero bien, hoy en día, por eso le digo, muchas veces las iglesias son influenciadas por la cultura. Pero nosotros, más que influenciados por la cultura, tenemos que ser influenciados por la Escritura. Yo quiero decirle, yo no sé, y lo digo porque a lo mejor usted lo ha visto, que hoy la Navidad está siendo atacada fuertemente. Y le digo, desde el momento en que yo cojo y reprimo un evento bíblico, donde aún el cielo se movilizó, y yo ataco este evento bíblico, ¿qué estoy haciendo? De yo reprimir la celebración de la Navidad a yo negar, como pasó en la iglesia primitiva, negar la encarnación de Cristo no va a nada. Y dice 1 de Juan capítulo 1, hijitos, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus,
Si alguno confiesa que Cristo vino en carne, ese es de Dios, pero el que dice que Cristo no vino en carne no es de Dios. Y yo quiero decirle que de negar la Navidad, o de no celebrar un evento tan importante, tan vital, porque la Navidad no es para diciembre, la Navidad es para todo el año. Quiero decirle que es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Y dice Pablo, de ahora en adelante a nadie conocemos, y si aún a Cristo yo lo conocía según la carne, según las tradiciones, según lo que me enseñaron mis antepasados. Ya no lo conozco así, yo le voy a conocer como está en la Biblia. Yo tengo que ver por qué nació en un pesebre. Yo tengo que ver por qué sufrió. Yo tengo que ver por qué nos dio tanta enseñanza. Yo tengo que ver todo lo que dice de Cristo. Porque yo quiero vivir, yo no a la manera del mundo, sino a la manera de la Biblia. Y entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice el versículo 17, si alguno verdaderamente es cristiano, aquí no dice si alguno cree en Cristo, sino si alguno está. Una cosa es creer. Ya le dije ahorita que Israel oyó hablar de Dios, una fe muy limitada, creyó en Dios, conoció a Dios y disfrutó a Dios. Usted nunca va a disfrutar a Dios ni la bendición de Dios si usted no conoce a Dios, porque Dios no separa su bendición de su presencia. Hay cristianos que están buscando bendición de Dios y bendición de Dios y bendición de Dios. Mira, busca presencia de Dios, porque Dios no separa su bendición de su presencia. Si tú buscas presencia de Dios, tendrás presencia de Dios y tendrás la bendición de Dios, porque Dios no separa su bendición de su presencia, de su persona. La Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene poder, la Biblia dice que Dios es poder. Aquí que todo el secreto del cristiano es tener a Dios. Y por eso el evangelio, más que creer, es relación, más que una fe en Dios, es una relación con Dios, más que un conocimiento, es obediencia. Más que una posición porque pertenezco a una iglesia, más que una posición en la iglesia, es una condición del corazón. Más que un sentimiento que ama a Cristo, es una consagración. Hoy en día la iglesia tiene que revisar cómo está viviendo. De modo que si alguno está, no dice de modo que si alguno cree, si alguno está en Cristo, si está dentro de Cristo, si camina con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. En otras palabras, aún ni te dé con la mano en el pecho pensando, soy buen cristiano porque me he esforzado. No, dice, todo esto proviene de Dios. Si tú eres buen cristiano, es porque Dios te ha ayudado, la gracia de Dios. Pero el mérito no es tuyo, el mérito es de Cristo. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos